Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy me gustaría hablar sobre unos extraños seres que están dando mucho que hablar últimamente en la red. Me estoy refiriendo a una especie de entidades psicoespirituales conocidas como los arcontes. Hablar de arcontes es hablar del escritor estadounidense John Lash, polémico donde los haya, porque este señor, este escritor, sostiene en sus libros, los que defiende pues la gnosis, el gnosticismo, que la humanidad está poseída, la mayor parte de ella, por unos entes bioplasmáticos, estos arcontes. Un tipo de invasión muchísimo más peligrosa que un ataque alienígena que pudiera poner en peligro la integridad física del terrestre, porque estos seres, en teoría, tendrían la capacidad de adueñarse de la mente humana, de poseerla, de apropiarse de sus voluntades. Entonces, aquí el dilema surge rápidamente. ¿Cómo sabríamos qué pensamientos fluyen de nosotros y qué pensamientos serían proyecciones hábilmente sutiles que nos incitarían a actuar de una determinada forma? Así es como nos define John Lash la naturaleza y origen de estos arcontes. Dice, de acuerdo a los gnósticos, los parásitos o arcontes se originan con la primera fase de la formación del sistema solar, antes de que la Tierra se uniera como un organismo planetario. Su hábitat es el sistema solar, exclusivo de la Tierra, la Luna y el Sol. Son formas inorgánicas con inteligencia de naturaleza eléctrica, algo así como cyborgs. Según John Lash, estos seres son una especie inorgánica, de tipo psicoespiritual, que habitarían en las extremidades o los brazos de la galaxia. En cuanto a su terminología, nos aclara que arcontes viene del griego archai, que significa elementales, ya que se habrían gestado antes de la propia formación de la Tierra. Sus cuerpos serían bioplasmáticos, conformados a través de materia elemental, dice él. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo actúan estos seres para perjudicarnos? A este respecto, John Lash nos dice que invaden subliminalmente nuestra mente, desviando nuestra inteligencia natural hacia un proceso de evolución natural para arrastrarnos hacia comportamientos o hábitos destructivos, totalmente perniciosos y sobre todo hacia actos de extrema violencia. Esta sería la característica principal. Aquí es curioso porque en una entrevista le preguntan a Lash si ve un nexo entre estos arcontes y los famosos Anunnaki, a lo cual responde lo siguiente: yo sigo las enseñanzas gnósticas que indican al principal depredador inteligente de los humanos, como los arcontes. Yo creo que son idénticos a los Anunnaki y a los modernos grises. Bien, yo creo que en este particular no puedo estar de acuerdo. Podemos aplicar un cierto nexo, pero hay que entender que los Anunnaki eran seres de carne y hueso, no seres bioplasmáticos, como él define. Con lo cual sí vería relación en cuanto a la posibilidad de que estos arcontes hubiesen podido parasitar de alguna forma a los Anunnaki, les hubiesen podido poseer a ellos mismos, como también pueden parasitar varias formas de vida en el universo, alimentándose de las bajas energías emocionales. Pero, desde luego, identificar claramente a estos Anunnaki como los propios arcontes, pues la verdad, creo que hay un tramo muy largo. O sea, no podemos cometer el error de meter a todos estos seres en el mismo saco, lo hemos comentado muchísimas veces. Sentenciar a todas estas razas reptilianas es como decir que toda la humanidad es malévola, y bien sabemos que no es así. Analicemos otros puntos que trata John Lash. Por ejemplo, nos dice lo siguiente: hasta donde yo sé, no hay un legado que hemos recibido de los extraterrestres arcontes. Ellos son inferiores a nosotros en la voluntad y la inteligencia, aunque superiores en tecnología de navegación para viajar entre los planetas, en la telepatía y las técnicas de imitación, es decir, la realidad virtual, crear una matrix artificial para, desde luego, hacernos vagabundear dentro de mundos que meramente son ilusiones. Y dice lo siguiente, dice: creo que los arcontes son idénticos a los vigilantes de Enoch, las entidades que se acreditan con la enseñanza de la metalurgia y lo artificial para la humanidad. Si los gnósticos estaban en lo cierto, los extraterrestres arcontes intentan tomar el crédito para impartir ciertas habilidades para la humanidad, pero la afirmación es falsa.
Bien, aquí también discrepo, ya que, evidentemente, como muchos de vosotros sabéis, yo defiendo la tesis de que los vigilantes que aparecen en Enoch y que son los Isis acadios, luego fueron demonizados por Yahvé, por Enlil Yahvé, ya que eran un grupo de élite de estos Anunnaki que se rebelaron precisamente porque estaban en total desacuerdo a seguir perjudicando al humano. Estos vigilantes, de Watchers, fueron duramente castigados, y esto aparece en Enoch, castigados, torturados, por negarse a seguir infligiendo dolor al ser humano. Es decir, en realidad estamos hablando de el momento en el que estos seres se dividen en dos facciones. Y ahí tiene mucho que ver el papel que juega Enki. Porque Enki, desde luego, está del lado de estos Isis o de estos vigilantes. Yo creo que estos seres llamados demonios son, en realidad, aquellos que se rebelaron contra los que querían alimentarse del humano y perjudicarle. De todos modos, aunque a grandes rasgos, a nivel genérico, puedo estar hasta cierto punto de acuerdo con John Lash, hay en estos pequeños puntos encuentro algunas fisuras importantes. Hay que decir que John Lash es gnóstico y no cree tampoco en la resurrección de Jesucristo. Para él, la religión cristiana es fruto de una posesión mental ejercida por estos alienígenas. Fijaos lo que dice a continuación. Dice: las enseñanzas gnósticas atribuyen a la religión católica como fruto de la influencia desviada mental de los arcontes. Si las autoridades católicas fueran a reconocer el mensaje gnóstico, estarían admitiendo que su sistema de creencias es un implante extraterrestre en la mente humana. Bueno, este comentario es, desde luego, pura dinamita. Está básicamente diciendo que la religión católica está totalmente implantada directamente en el disco duro por una serie de entidades que han injertado una serie de caracteres, una serie de creencias para someternos a través de la manipulación de nuestras percepciones y creencias. Y dice, y sigue John Lash, dice: en resumen, estoy convencido de que la secta de Qumran, ahí donde lógicamente tiene su origen en los rollos del Mar Muerto, era una secta apocalíptica de los contactados ovni, como el culto del suicidio, la puerta del cielo. Al sur de Qumran había un campamento gnóstico de un grupo llamado los Archontics, que tomó este nombre, creo yo, porque era su misión de espiar a los arcontes que estaban controlando el Tzadikim. En un texto gnóstico, el Apocalipsis de Santiago 25:15, el revelador dice: Jerusalén es el lugar de residencia de muchos arcontes. Estoy seguro de que muchos gnósticos de los templos de misterios en el cercano oriente eran conscientes de la intrusión de los arcontes. Y continúa Lash: detectaron a los extraterrestres y sus efectos, una infección mental o psíquica que tomó la forma de la locura religiosa. Jerusalén estaba muy infectada y también Qumran. La cosmología gnóstica explica el surgimiento de los arcontes a nivel cósmico, por lo que los gnósticos entienden el origen y comportamiento de estas entidades alienígenas. Los sectarios del Mar Muerto fueron engañados por completo por los arcontes, a los que veían como ángeles celestiales. Ellos creían que el líder arconte, Jehová, era su creador. Los gnósticos vieron estas creencias como la locura religiosa, debido al virus ideológico difundido por los arcontes. Varios pasajes de los rollos del Mar Muerto se refieren directamente a los gnósticos que se consideran acérrimos enemigos de la Tzadikim. Que yo sepa, dice, ningún estudioso ha señalado que el culto del Mar Muerto haya estado dirigido a los gnósticos de esta forma. El Tzadikim quería destruir completamente a los gnósticos. Si mi teoría es correcta, podemos entender por qué. Los códices de Nag Hammadi fueron descubiertos en diciembre de 1945, pero su importancia no fue reconocida hasta el verano de 1947, justo cuando los rollos del Mar Muerto fueron encontrados. Los lectores, por supuesto, deben darse cuenta de que el verano de 1947 fue el momento del avistamiento ovni de Kenneth Arnold y, digamos, la inauguración de toda la fenomenología ovni y de platillos volantes, así como el incidente de Roswell que, digamos, empezó a darse a conocer. Es sorprendente que los materiales antiguos escritos por un culto extraterrestre, así como otros materiales, dejan al descubierto la naturaleza de ese culto. Aparecieron en el momento exacto de la onda
de 1947 y el incidente de Roswell. Esto es verdaderamente una coincidencia cósmica, nos dice John Lash. Bien, ahí sí puedo estar de acuerdo de que realmente parece bastante algo más que una mera casualidad que en esas fechas, desde luego, emergieran estos textos, fueran encontrados, fueran divulgados y coincidiera con toda esa fiebre platillista y el nacimiento de la era moderna del fenómeno OVNI. Puede haber, desde luego, una relación causa-efecto, desde luego, no tengo ninguna duda de que es así, y de que también, y eso estoy de acuerdo con Lash, la Tierra es un hervidero en manos de diversas entidades, no solo Anunnaki, sino estos posibles arcontes, estos seres que yo creo muchos hemos podido vivir en nuestras propias carnes en lo que se llamarían experiencias de visitas de dormitorio, visitantes de dormitorio. Os voy a contar algo. Yo no me considero una persona sensitiva en un estado normal, pero sí, digamos, en el momento del descanso nocturno he vivido varias experiencias, y lo he contado muchas veces, en las que me he sentido realmente, la palabra sería atacado. Me he sentido subyugado por unas fuerzas y he podido sentirlas. En algunas veces incluso las he podido ver. He podido ver una especie de forma humana, pero totalmente oscura, como una sombra que estaba atenazándome y me paralizaba completamente el cuerpo. No podía articular ningún tipo de movimiento. En algunos casos, la sensación de impotencia que te invade es tan grande que llegan a caerte lágrimas. Estás prácticamente llorando por el esfuerzo tremendo que quieres realizar para abrir la luz, para moverte, para hacer algo. Sin embargo, hay una fuerza que neutraliza cualquier tipo de intento. Esto lo he vivido pues en decenas de ocasiones he vivido esta experiencia. Y hace unos meses, de las últimas que tuve, pude sentir claramente cómo una fuerza que estaba suspendida en forma esférica encima de mí absorbía totalmente mi energía vital y no me permitía poder moverme. Y esto que acabo de contar, y estoy seguro que muchos de vosotros, atraídos por el mundo del misterio, atraídos por la fenomenología paranormal, os vais a sentir identificados, vais a entender bastante esta sensación. Algunos llaman la parálisis del sueño, aunque yo personalmente pienso que no se puede reducir simplemente a esta etiquetación psiquiátrica o psicológica. A veces es muy fácil darle carpetazo al asunto desde un punto de vista clínico, porque desde luego podríamos hablar de muchas cosas en el campo de la metafísica. Pero sí pienso que hay una relación causa-efecto, clarísimo, entre estos posibles arcontes que están asociados a esta absorción de energía vital y de posesión de nuestras voluntades. Por lo tanto, es importante tener en cuenta estas opiniones de este escritor norteamericano, John Lash, porque aunque no esté de acuerdo en muchos de sus conceptos, sí lo estoy en la base. Ahí os dejo con esta información y nos vemos en el próximo videoprograma.